Primer libro de Samuel, capítulo 28, Saúl y la divina de Endor. Este estudio es muy interesante porque vamos a analizar la actitud del rey de Israel en esta última etapa de su servicio al pueblo. Aparentemente ya finalmente ya estaba muy deteriorada la imagen y la vida del rey de Saúl, porque vamos a analizar hasta dónde puede llegar una persona que decide no obedecer a Dios, sobre todo cuando ha sido considerado por el Señor. En este caso sabemos que el rey Saúl fue considerado como rey para dirigir al pueblo de Dios, y en su caso comenzó poco a poco a desviarse del camino y comenzó a tener una actitud en contra de la voluntad de Dios, desobedeciendo a la voluntad de Dios. A pesar de los reiterados exhortos que el profeta Samuel le hizo, decidió terminar la relación Saúl con el profeta, porque decidió que lo que el rey hacía por su propia voluntad era mejor que lo que decía Dios, y obedecer a su voluntad. Vamos a ver hasta qué punto llegó el rey Saúl, al punto de consultar a divinas, a la idolatría, a la adivinación, a través de esta mujer que se dedicaba a esto que desde la antigüedad Dios ha castigado, ha condenado por proceder del mal. Y bueno, vamos a analizar lo que sucedió en aquella ocasión. Dice verso 1: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, recordemos Aquis, el rey de los filisteos, dice: ten entendido, le dijo, que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Recordemos que David estaba huyendo del rey Saúl porque injustamente lo estaba persiguiendo. El rey Saúl ya sabía que David había sido ya ungido para sustituirlo como rey en su momento, el momento que Dios lo decidiera. Pero David nunca actuó en contra del rey. Al contrario, ya hemos analizado en dos ocasiones que tuvo la oportunidad eh, de, de matarlo, literalmente. De hecho, la gente que acompañaba a David, sus hombres, le dijeron: Dios te lo ha entregado. Pero David respetó la vida del rey, porque por un aspecto importantísimo que para David era superior, y esto era la unción. Siempre se refirió a Saúl como el ungido de Dios. Y, y esa es la razón por la cual, perdón, finalmente David decidió pedir asilo con un rey que era líder del pueblo enemigo acérrimo de Israel, es decir, los filisteos. Y entonces durante todo este tiempo David siempre aparentó que estaba de su lado y aparentó que peleaba contra Israel. Y esa es la razón por la que Aquis, con toda la confianza, le dice: tú vas a ser mi guarda en esta campaña. Y bueno, ese es el resultado de la mentira. Finalmente David estaba enfrentando las consecuencias de su mentira, porque él estaba actuando a espaldas del rey en realidad. Como ya lo comentamos en estudios anteriores, la mentira siempre va a traer como consecuencia eh, perjuicio. Y la mentira de David acerca de que estaba atacando al pueblo de Israel, cuando en realidad estaba atacando a los pueblos enemigos de Israel, estaba generando un conflicto, porque el rey aquí se estaba confirmándole
a David que irían a la guerra en contra de Israel y que el propio David sería su guardia personal. Entonces la respuesta de David, pues aparentemente nos deja la idea de que estaba literalmente rendido ante el rey Aquis, y aunque pudiéramos pensar que David estaba teniendo una actitud como de doble cara, en realidad el pasaje no lo deja ver así, sino que lo que leemos es que efectivamente David estaba confirmando al rey Aquis su supuesta lealtad. En realidad estaba en un verdadero problema David en este momento. Dice el verso 3: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Esto se describe anteriormente acerca de la muerte de Samuel. Sin embargo, vemos que nuevamente se cita el acontecimiento de su muerte y tenemos que entender por qué. Esto es significativo porque recordemos que Samuel representó un tiempo muy importante para las condiciones espirituales favorables del pueblo de Israel. Así es que el motivo por el que se cita nuevamente la muerte del profeta tiene que ver con el énfasis en las condiciones espirituales en que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Cómo? Pues ya sin guía, sin la guía de Samuel, del profeta, y con un rey a quien el Espíritu de Dios había abandonado. Tristemente esa era la condición del pueblo. Y continúa el verso 3, dice: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Este es el motivo por el que este capítulo nuevamente se refiere a la muerte del profeta Samuel. Porque veremos cómo la condición espiritual del rey de Israel se encontraba totalmente alejada de los caminos de Dios. Porque la referencia a que Saúl había expulsado a los encantadores y adivinos de la tierra significa que en algún momento el rey Saúl, aún por la influencia positiva de Samuel, pues obedeció a la ley de Dios. ¿Y por qué podemos asegurar? Bueno, porque la Torá, el Pentateuco, la ley que fue dada a Moisés, la ley del Señor, sus mandamientos, lo describen en reiteradas ocasiones. Vamos a citar un ejemplo. Deuteronomio 18, a partir del verso 9, dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no entrarás, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Recordemos que ya estaban en Canaán para este entonces. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe de adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Recordemos que esto de pasar a tu hijo o tu hija por fuego tiene que ver con los sacrificios a Moloch, el dios Moloch, aquellos sacrificios de los niños en que en algún momento dado el pueblo, incluso el pueblo de Israel, llegó a participar. Tristemente. Dice el verso 12: porque todo esto es abominación. Entonces ni encantador, ni hechicero, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Recordemos que Israel, con el ejército de Israel, fueron ocupando Canaán, la tierra prometida, y fueron expulsando a todas estas naciones. Y en todas estas guerras Dios estuvo delante de ellos, a su retaguardia también, fortaleciendo, bendiciendo a Israel con victorias. Y por eso ya en este momento el Señor confirmaría lo que iba a suceder. Después de que ya hayas echado delante de ti a todas esas naciones, por esa razón. ¿Por qué? Porque hacen todas estas abominaciones. Dice verso 13: perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti
no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Si tú te consideras hijo de Dios, pueblo de Dios, considera esto. Esto no ha cambiado, no cambió nunca, jamás. Jesucristo mismo vino a confirmar esta, esta abominación que hacen algunas personas incluso en nuestros días y van a tener consecuencias, por supuesto. Recordemos que todos finalmente dejaremos este mundo físico, todos abandonaremos este mundo, pero hay un momento en el que seremos llamados, ¿sí?, ante la presencia del Señor y seremos juzgados acerca de nuestras acciones, nuestras obras, en el tiempo que Dios permitió que estuviéramos en este mundo. Si fue en obediencia a su voluntad, a sus mandamientos que son buenos, que son correctos, que son justos, o decidimos hacer lo que bien nos pareció, haciendo lo que hicieron todas aquellas personas que Dios juzgó y condenó. Así es de que, pues bueno, cada quien tiene la decisión, nadie obliga a nadie, pero nosotros estamos obligados a advertir, a repetir, a reiterar estas advertencias de parte de Dios. Ese es el propósito de todo aquel, o ese debería ser el propósito de todo aquel que tiene el honor de compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Continuamos, regresamos a 1 Samuel 28, dice el verso 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Sunem era un pueblo que se encontraba aproximadamente a 6 kilómetros al norte de Jezreel, al pie del monte Moré, que también se llama Hermón pequeño le llaman. Había bastante agua y para todas las tropas que en un momento pudieran llegar ahí, y en este caso, pues los filisteos estaban en ese lugar porque era muy conveniente. Y dice el verso 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Imagínense la cantidad del ejército de los filisteos, para que el rey Saúl se haya puesto con miedo, que se haya turbado su corazón, como dice. Y podemos apreciar entonces aquí, lo importante es que podemos apreciar que para este entonces Saúl ya había perdido este valor que le había caracterizado. Y la razón pues es muy simple. Anteriormente el Espíritu de Dios estaba en Saúl. Recordemos que la Escritura nos habla, nos confirma este aspecto sobrenatural que había en Saúl. Es decir, el Espíritu de Dios estaba en Saúl, lo fortalecía. Y esta característica, al ser espiritual, es muy poderosa. De modo que ese poder espiritual, si ya no estaba en Saúl, pues esa era la razón de su temor. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios ya no estaba con él. Su temor era fundado porque ya no lo respaldaba el Señor. El temor de manera general es normal, por supuesto que es normal, pero cuando alguien pudiéramos considerar que alguien tiene el Espíritu de Dios, ese temor se vuelve, por supuesto, consciente, pero con fe, con certeza, con la seguridad de que el Señor está con él. Y era lo que sucedía con Saúl en su momento, que es justo lo que sucede con David, con lo que estaba sucediendo con David en esta época de su vida. David estaba seguro de que el Señor estaba con él, a pesar de la persecución, a pesar de todo, de su tristeza, de haber tenido que alejarse del pueblo para que no lo siguiera persiguiendo Saúl. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. En algún momento Saúl pudo haber acudido al profeta Samuel
por ayuda, consejo ante este temor que tenía. Sin embargo, ya para este entonces, pues Samuel ya no estaba. Dice el verso 6, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Terrible, terrible, terrible. Imagínate que tocas puertas y todas las puertas están cerradas. Es lo mismo que le sucedió al rey Saúl. Los intentos de Saúl por consultar a Dios fueron en vano, a pesar de haber usado el Urim como instrumento sagrado. Recordemos la función que tenían el Urim y el Tumim. Sí, los usaba el sacerdote para consultar a Dios. Eran instrumentos que habían sido, que en su momento eran consagrados y ejercían un aspecto importantísimo, importantísimo. Pero tampoco profetas, los profetas en su momento no tenían visión acerca de una respuesta de parte de Dios. Entonces el rey Saúl pues había rechazado y seguía rechazando la voluntad de Dios revelada con anterioridad. Él lo sabía, él era consciente y la consecuencia de no haberle importado obedecer a Dios pues generó que el Señor tampoco le respondiera. Finalmente no hubo de parte de Saúl la obediencia que implica que el Señor escuche cuando le buscamos, cuando clamamos a Él. Y es lo mismo, es lo mismo. La gente de repente tiene una idea equivocada, la idea equivocada que también ha sido una idea que se le ha transmitido terriblemente, porque las personas muchas veces piensan que Dios está ahí para eso, para escucharte cuando a ti, cuando tú lo quieras. Y, y que está obligado Dios a hacer lo que tú le pides. Y la gente que no conoce el concepto de la verdadera fe dice, no, pues tú pide con fe y vas a ver que sí, Dios te va a contestar. La pregunta es, ¿realmente vives conforme a la voluntad de este Dios al que tú le estás pidiendo ayuda en algún momento dado de tu vida? Seamos justos, también seamos coherentes y no nos engañemos. Muchas personas piensan así, esa es la verdad. No se acercan al Señor. Siempre que escuchan de la palabra de Dios, siempre que escuchan a alguien que pudiera en un momento dado compartirles, mejor buenas tardes, buenos días, con permiso, sigue con tu rollo, yo me sigo con mi vida. Y está bien, cada quien decide. Pero mi punto es que no puede ser ilógico, no puede ser contradictorio, no puedes esperar algo que no va a suceder jamás. Mira, muchas veces Dios hace las cosas, hace muchas cosas con todo el propósito de que los corazones de las personas entiendan que es mejor escuchar, que es mejor regresar a Él, que es mejor que Dios te llame con lazos de amor. Porque yo te voy a decir una cosa, si tú eres hijo, te va a suceder que no te va a dejar. ¿Por qué? Porque si es necesario, el Señor como un pastor va a hacer lo que hace el pastor con una oveja descarriada. ¿Qué es lo que hace un pastor con una oveja que se descarría constantemente? Que agarra caminos que no debería de tomar, que se anda perdiendo y anda el pastor buscándola hasta que la encuentre y que lo que sucede le rompe la patita. Y como ya no puede caminar, se la pone a los hombros para que esté ahí. Así es el Señor. Si tú eres hijo, si alguien ha doblado rodilla por ti, que seguramente es tu esposa, tus papás o tu esposo, por ti que eres, si eres mujer, etcétera. Si el Señor escucha esas oraciones y responde esas oraciones, y si eres hijo, te va a traer. Primero con lazos de amor, a través de estos mensajes que puedes escuchar libremente, pero ya después le toca a Él
de otra forma. Y hace las cosas de tal manera que te va a hacer regresar al redil. Entonces más vale por la buena. Pero lo que sí te puedo aconsejar es que no te engañes. Finalmente, si tú eres de las personas que no les interesa, no les gusta conocer a Dios, porque quizás no lo conozcas, aún solamente te has quedado con la idea de un Dios que está ahí solamente para atender a tus necesidades cuando tú lo pidas, déjame decirte que eso es una mentira, eso no es así. Y lo que estaba sucediendo con Saúl era algo así. Él estaba muy contento, muy feliz y todo, de repente se llenó de soberbia, se llenó de altanería, comenzó a desobedecerle, comenzó a considerar que lo que él estaba haciendo era mejor que lo que decía Dios, que lo que decía el profeta Samuel. Comenzó a rebelarse en contra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Esto, lo que estamos viendo. Y no te lo estoy diciendo yo como alguna idea mía, no, lo estamos aprendiendo, justamente por eso leo la escritura. ¿Por qué? Porque dice la escritura literal, y consultó Saúl a Dios, al Señor, a Jehová, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Que no te pase esto. Esto nos enseña que si nosotros decidimos no escuchar a Dios a través de su palabra, porque hemos decidido no obedecer, entonces el Señor tampoco nos va a escuchar. Y la enseñanza no termina ahí, porque debemos estar apercibidos de lo que cualquiera que se encuentre en esta condición, como la de Saúl, una condición espiritual negativa, puede llegar a ser cosas terribles. Porque eso fue lo que sucedió con Samuel, quien en su desesperación por recibir consejo sobrenatural, ya no estaba buscando a hombres, estaba buscando un consejo sobrenatural, estaba buscando a Dios, pero buscó donde no debería de buscar. No debió haber buscado jamás donde buscó. Dice el verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En el versículo 3 se describe que Saúl había desterrado a todas estas personas, todas estas personas que practicaban encantamientos y adivinación. La palabra encantadores en el hebreo es la palabra ob y se traduce como evocador de espíritus. Vamos a poner atención, te pido que pongas atención en esto porque es muy, muy importante. En otros estudios les he compartido acerca del mundo espiritual que en cierta forma tú y yo nos encontramos en desventaja frente a espíritus malignos. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Nosotros no podemos verlos, pero ellos saben perfectamente dónde estamos, lo que hacemos, incluso lo que queremos, lo que pensamos. Ellos lo advierten. Entonces la desventaja es abismal. Por eso te pido que pongas atención en lo que estaba haciendo Saúl. Primero buscó a Dios, no tuvo respuesta del Señor. Pero fíjate qué aberración, porque él consideró, bueno, no busco al bueno, busco al malo. Pero yo quiero un consejo, quiero salir de esta. ¿Y cuántas veces hay personas que hacen esto? De una o de otra forma, pero se quieren salir con la suya. No resulta de esa manera. Todo trae consecuencias. Y entonces, una vez más, la palabra hebrea, la original, para encantadores es la palabra ob, que se traduce como evocador de espíritus, evocador de fantasmas, evocador de muertos. Y esta palabra lleva la idea de hablar con un sonido extraño y hueco, como si
como si la persona se sintonizara con una persona muerta a través de ellos, como si fuera un vínculo, un túnel, una especie de conexión. Esta palabra hebrea lleva en mente el sonido que realiza un canal mientras ellos hablan. Si me explico. No sé si has visto películas relacionadas con este tema, en donde incluso hasta les cambian la voz, ¿no? O sea, eso pues, seguramente pues ya es una fantasía, pero, pero haz de cuenta, hay una película ¿cómo se llama? Trabaja Demi Moore y este actor, no me acuerdo, pero ya es vieja la película. Y, y una actriz de color muy buena que la hace de medium supuestamente. Y este hombre que murió, porque lo mataron por robarla, este, que era novio de esta chica, trata de contactarla. Y entonces este hombre busca a la mujer, a la medium, que en realidad en la película se ve claramente que era una charlatana, buscaba sacar dinero solamente, no tenía realmente ese poder. Pero es el muerto quien busca a esta mujer para poder contactar a la novia, ¿no? Bueno, es una película romántica que da esta idea. Y lo cito por lo que sucede aquí, ¿no? Por ejemplo, en el inglés, esta palabra es la palabra medium, tal cual. Entonces ya te das una idea y evoca esta idea, la idea de un canal de comunicación que es es un canal espiritual que se encuentra en medio del mundo de los vivos y el mundo de los muertos y se comunica entre los dos mundos. Bueno, en todo esto hay muchos charlatanes, eso lo sabemos. Pero no te quedes con esa idea solamente. Lo que tienes que saber es que en todo esto hay gente que realmente son siervos de Satanás y tienen este poder. Eso es verdad. De hecho, en la escritura vemos muchos casos de aspectos espirituales en donde se manifiesta el mal. Quedaron registrados precisamente como para que nosotros entendamos lo peligroso que es este aspecto. Mucha gente mm, con toda inconsciencia se le hace muy fácil andar consultando a divinos que tienen las cartas, etcétera, pero realmente no tienen realmente noción de lo peligroso que es esto. La palabra divinos en el hebreo es la palabra Gideoni y se traduce como conocedor por conjuro. ¿Ok? Una persona que llega a tener conocimiento de algo, pero a través de un conjuro. No es como lo que sucedió con Daniel, por ejemplo, que él tenía visiones, tenía revelación de Dios, lo que sucedió con José en Egipto, que tuvo la revelación de los sueños de Faraón, etcétera. No, nada que ver con eso, nada que ver. Acá hablamos del conocimiento de circunstancias, pero por conjuro, es decir, por aspectos negativos, evocando a Satanás, evocando al príncipe del mal, como se le describe también en el Nuevo Testamento. Los criados de Saúl localizaron finalmente a una divina en este pueblo, en el pueblo de Endor, que se encuentra a unos 12 kilómetros aproximadamente de donde se encontraban. Y esto representó para Saúl y para sus compañeros un riesgo, porque también ahí estaban los filisteos muy cerca, estaban acampando entre ellos y Endor. Así es de que ellos decidieron ir de noche para poder consultar a la divina. Dice el verso 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines
por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Yo te digo una cosa, si un rey, una persona que tenía la experiencia que tenía ya para este entonces Saúl, hubiera sabido que no tenía nada, que el tema de la adivinación y los espíritus de adivinación, pues son mentiras que no existen. Primera, porque los expulsó de la nación. Y segunda, porque llegó al grado de verse en la necesidad, aparente necesidad de consultar a una divina. Él sabía perfectamente que sí hay personas que tienen este poder maligno, como hoy en día. Esto por supuesto que existe, o sea, sería iluso y muy absurdo y muy necio decir que es mentira, que sí hay muchos charlatanes, pero también es necesario que seamos serios en este tema y entendamos que, que, es, eh, que esto es verdad, que esto sucede, que esto hoy en día no se ha acabado, continuará. De hecho, continuará peor todavía. Así es de que a través de la historia, las personas siempre se han inclinado hacia estos pecados que Dios prohibió por constituir una abominación, como lo dice la escritura. Y como sabemos, existen infinidad de testimonios de personas que han confirmado el poder sobrenatural de estas personas que poseen este tipo de dones espirituales demoníacos. Existen muchas formas en que estos pecados se han cometido por personas, aunque les llamen de diversas formas, en realidad se trata de lo mismo. El aspecto demoníaco que se presenta a las personas como, por ejemplo, la lectura de las cartas, el tarot, los que leen las manos, por ejemplo, las palmas de las manos, gente que, ¿sí? Los horóscopos, la ouija, ¿sí? Y tantas otras cosas, ¿no? Tantas otras cosas que de repente eh, de entrada pues se aprecia como una mentira, como... Y sí, puede ser en muchos de los casos, yo creo que la mayoría de los casos hoy en día sí son charlatanes, pero hay muchos que tienen ese poder, por supuesto que sí. Y muchas cosas más que practican estas personas tienen ese mismo propósito que tuvo en su momento Saúl, conocer de forma sobrenatural lo que les esperaba frente a los filisteos. Hoy esto es una tendencia natural de muchas personas que no les interesa conocer a Dios ni obedecerle. Se inclinan mucho hacia lo desconocido, hacia conocer el futuro, conocer determinadas cosas, pero la única forma que tienen es consultar a estas personas, a los supuestos adivinos, a los hechiceros, etcétera, brujos. Entonces, al final les voy a proporcionar un dato bien interesante para que tengan una idea del mundo en que realmente estamos viviendo. Así es de que, pues bueno, dice el verso 9, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo, vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Recordemos que se vistió de forma diferente, no la reconoció. Esta mujer, esta divina, no reconoció al rey en este momento. Y es impresionante y también muy triste pues ver hasta dónde llegó el rey, hasta dónde llegó Saúl, a grado de jurar por el Señor, que perdonaría el pecado de la adivinación. ¿Quién era él para perdonar un pecado así? Cuando Dios lo condena. Es lo mismo que hoy en día podríamos decir. ¿Quién hoy en día podría decir que no hay problema con la adivinación? Cuando Dios lo condenó. De acuerdo a las escrituras, Saúl estaba prostituyéndose
tras adivinos, como lo describe el mandamiento prohibitivo para atender a encantadores y adivinos. Vamos a ver otro mandamiento relacionado con el tema de Levítico capítulo 20, a partir del verso 6. Acompáñame en tu escritura. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. ¿Por qué dice prostituirse tras ellos? Bueno, porque la palabra prostitución y la palabra adulterio es en el sentido espiritual. Recordemos que espiritualmente el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios. ¿Ok? Entonces, y si tú has leído el Antiguo Testamento, vas a encontrar muchos pasajes en donde de forma poética Dios se refiere a Israel como la Virgen de Israel, la esposa, la ataviada, etc. ¿Me explico? Y él se constituye como el esposo. Así es de que, y bueno, ya posteriormente se hablan de las bóvedas del Cordero, etcétera, ¿no? Hay muchos pasajes que nos hablan de esta alegoría simbólica importantísima y por esa razón es importante que esta palabra tú la entiendas. Y eso lo explico para quienes no están muy relacionados. Si estás escuchando este mensaje y no estás muy relacionado con los aspectos, con los conceptos y aspectos simbólicos de algunos pasajes de la escritura. Es en ese sentido. La prostitución en el sentido espiritual dice, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Saúl se dirigía a Dios y le buscaba de una y de otra forma? Esto precisamente. El Señor puso su rostro contra Saúl. Es decir, le estaba determinado Saúl ya su destino por el juicio de Dios. Dice el verso 7, santificaos pues, o sea, todo lo contrario, santifíquense pues, y sed santos, porque yo soy santo, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Señor, que os santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces, estos son mandamientos que nos dejan muy claro cuál es la posición de Dios frente a estos pecados, frente a estas actitudes. Y esto para que nos quede muy claro que de ninguna manera, Saúl jamás, a pesar de ser rey de Israel, tuvo esa oportunidad. Es lo mismo que sucede hoy en día, ¿no? Que han hablado de la famosa gula papal, que perdona los pecados, ¿sí? Y garantiza que vas a estar en el cielo. Es una verdadera mentira. Eso no es cierto. Nadie, ningún mortal, por supuesto, tiene esta capacidad. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre será el mismo. Esta es la razón por la que a lo largo de las escrituras nosotros podemos ver el concepto de prostitución del pueblo. Sí, los profetas lo describen de esta manera principalmente y la prostitución de la que habló el Señor tiene que ver con la prostitución, el adulterio espiritual, pecados cuya consecuencia es la muerte espiritual. Y en muchos de los casos las personas tuvieron también como consecuencia una muerte física, como consecuencia de esta maldición que se describe en el pasaje de este capítulo 20 de Levítico. Porque eso es lo que significa que Dios ponga su rostro contra la persona. Si nosotros vemos esta actitud que tenía Saúl de decir, pues no me contestó el creador de los cielos y la tierra, pues bueno, voy a buscar una divina. La muerte espiritual se caracteriza por una persona que no tiene discernimiento acerca de lo bueno y de lo malo. Son muertos en vida. Por supuesto que el contexto de esto tiene que ver con personas que han hecho un pacto, principalmente un pacto de alianza con Dios, ¿sí? Porque este pacto en el Espíritu nos identifica como iglesia,
como la esposa del Cordero, y cuando una esposa se prostituye, la consecuencia es la muerte. Dice el verso 11, continuamos, regresamos ahí y dice el verso 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? La divina. Dice, y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, fíjate bien, o sea, se supone que Samuel ya había muerto, pero dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Y lo reconoció entonces. Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Entonces la divina evocó el espíritu de Samuel. Pero cuando apareció, ella se asustó. ¿Qué te dice esto? Ella pudo haber gritado en este momento y esto significa que no era lo que ella esperaba. Porque la encantadora o medium ya tenía una fama, por supuesto que era identificada, los criados de Saúl dieron con ella porque por supuesto que era identificada como una persona que sí tenía el espíritu de adivinación, no era una charlatana. Pero aquí lo interesante es esto. ¿Por qué? Porque ella vio lo que no esperaba. Ella esperaba un espíritu malo, o sea, un demonio que tenía que ver especialmente con ella, que ella pudiera identificar sin ningún problema, pero no sucedió así, sino que lo que vio fue otra cosa completamente ajena, extraña para ella. Y esto, por supuesto, que le dio mucho temor. Sin embargo, en el estado de esta clarividencia de esta mujer, ella reconoció a Saúl en ese momento porque, ¿por qué lo reconoció? Bueno, porque vamos a ver que Samuel comienza a hablar con él, con Saúl. Entonces aquí es interesante este pasaje porque eh, la trama de la divina finalmente pues se vino abajo, no era lo que ella se esperaba. Imagínate cómo se vio ella, que se espantó de lo que vio, cuando se supone que era lo más natural para ella, pues a eso se dedica, ¿no? Dice el verso 13, y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, porque preguntó Saúl, ¿qué has visto? Le dice, he visto dioses. Subraya la palabra dioses. Vamos a analizarla ahorita. Dice que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Se inclinó Saúl. Entonces, es muy interesante que la mayoría de las traducciones, pues te dije que subrayaras, las traducciones normalmente, con excepción de la Reina Valera, en este versículo 13, eh, normalmente este versículo es en sentido singular. Fíjate bien, por ejemplo, vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo 13. Dice, no tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Dice, veo a un Dios. ¿Te das cuenta que es singular? Dice, veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Ok? En el caso de la Nueva Biblia Viva, por ejemplo, dice, no tengas miedo, le dijo el rey, ¿qué es lo que ves? Ella responde, veo una forma nebulosa que sube de la tierra, dijo ella. La nueva versión internacional, por ejemplo, que dice otra vez verso 13, diciendo, no tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Entonces ella respondió, veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. O sea, el punto aquí de las versiones, la mayoría de las versiones,
es que esta expresión se hace en sentido singular. Y eso es muy interesante. Dice la escritura que la divina vio a un ser divino, lo que vemos como dioses, que subía y que lo interesante porque se ocupa un verbo singular, lo cual es interesante, es muy, muy importante, porque cuando esta palabra plural, dioses, se usa con verbos singulares, se puede referir a dioses falsos, pero también se puede referir a ángeles o a otros seres sobrenaturales. Probablemente aquí se refería al último, un ser sobrenatural. Pues obviamente ella no identificaba quién era. Una forma parecida a un dios, decía ella. Por la descripción, Saúl, por supuesto que le reconoce que era Samuel, porque identificó su manto que vestía en vida. Dice el verso 15, continuamos, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, porque pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, finalmente le está pidiendo un consejo cuando no quiso escucharlo antes. En ese momento se supone que Samuel habló directamente a Saúl. Y es interesante porque dejó fuera de esta conversación a esta supuesta medio. Ya te diste cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bueno, la conversación que se dio entre Saúl y Samuel excluyó a la divina. Y esto es interesante si recordamos el concepto de el encantador, del concepto que analizamos como un canal de conducción y comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Este momento no siguió ese patrón, fue algo totalmente diferente. ¿Ok? Eh, Digo, para los que buscan justificar en un momento de la práctica de comunicarse con los muertos por medio del espiritismo, pues por supuesto que no resulta esto. ¿Por qué? Porque algunos pudieran citar esta porción de la escritura para decir, bueno, el rey lo hizo y vino Samuel y le contestó y bueno, está bien, ¿no? Hay que practicarlo. Pues no, claro que no, porque esto rompió la regla común. La misma divina se sorprendió y quedó fuera de la conversación, no tuvo nada que ver. Esto fue divino, esto fue un acto de Dios para confirmar el destino de Saúl. Y lo vamos a ver a continuación, dice el verso 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿ya te diste cuenta? Es tu enemigo. El Señor te ha hecho como dijo, como por medio de mí. Pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, pues por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. O sea, le está diciendo, bueno, ya que me consultaste, te confirmo que el Señor te va a entregar junto con el pueblo a los filisteos. Vas a perder. Y mañana estarás conmigo, le dice, tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Pues de la preocupación, imagínense, de la angustia de no saber qué iba a pasar. Este pasaje es un tanto controversial y es muy discutido por los comentaristas y pues por supuesto que se entiende, porque algunos opinan que en realidad no era Samuel quien se apareció y otros dicen que efectivamente sí era. Josefo, el historiador judío, él acepta
el pensamiento en el sentido de que Samuel realmente apareció. Yo estoy de acuerdo igual, porque la redacción te dice claramente que fue algo diferente. No fue el acto de adivinación. La adivina quedó excluida totalmente de la conversación. Solamente hizo el acto de evocarlo y ya. Pero ya no tuvo que adivinar nada, pues simplemente habló directamente Samuel con Saúl. Entonces, Josefo piensa, la opinión de Josefo, él confirma que sí, realmente apareció. Y él añade en su comentario que Dios le envió y que no fue por la evocación de la divina. Es decir, el hecho de que Dios no le haya respondido a Saúl cuando lo buscó Saúl, no significa que Dios haya estado ajeno de todo lo que estaba haciendo Saúl, por supuesto que no. Entonces es muy probable que realmente haya sucedido esto, no tanto por la eficiencia de la divina, sino por voluntad de Dios, que el Señor lo haya enviado precisamente para eso. Esta confirmación tiene sustento si, si tú tienes la versión de la Septuaginta, la versión de la Biblia de la Septuaginta, en Primera de Corintios, capítulo 10, perdón, Primera de Crónicas, capítulo 10, tú vas a poder ver en el versículo 13 que dice literalmente lo siguiente, te lo voy a leer. Dice Primera de Crónicas 10, verso 13, esta es la versión Septuaginta. Dice, y murió Saúl en sus prevaricaciones que prevaricó contra Dios, según la palabra del Señor. Por esto, porque no observó, es decir, no obedeció, porque consultó a Saúl a la pitonisa para indagar. Y dice entre paréntesis, y le respondió Samuel el profeta. Esto está escrito en Primera de Crónicas 10, verso 13, pero en la versión Septuaginta. Entonces es relevante este aspecto porque podemos confirmar que verdaderamente sí era Samuel. Y que efectivamente al no haber tenido intervención como de medium, la divina, fue hecha a un lado y efectivamente fue Dios quien le envió el espíritu de Samuel, perdón, sí, para confirmarle a Saúl que su destino. Este caso registrado en las escrituras podríamos considerar que es el único y de ninguna manera establece la práctica, ¿no? O la posibilidad de evocar a los muertos, como yo les decía hace un momento, pues para nada, ¿sí? Por parte de los creyentes, porque sabemos que lo que hizo Saúl resultó para maldición, ¿sí? Efectivamente murió, como lo anunció Samuel, en este momento que le hicieron venir al mundo de los vivientes. Terrible, imagínate, ¿no? Dice el verso 21, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, y la amasó, y coció panes sin levadura. Qué tremendo es esto. Dice el verso 25, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Esta cena que tuvo Saúl, según las palabras del profeta, sería pues su última cena, o una de las últimas cenas, porque pues, pronto iba a morir.
un ternero engordado, generalmente era reservado. Como vemos, dice el texto que esta mujer lo tenía reservado y normalmente para ocasiones festivas, alegres. Y el pan sin levadura generalmente era reservado precisamente para ceremonias solemnes de tipo religioso. Así es de que, pues bueno, a pesar de todo, quién sabe qué tipo de ceremonias eh, en un momento dado se celebraba esta mujer, pero en este caso, tratándose del rey, pues lo quiso atender, le quiso servir. Les voy a leer un dato que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del peligroso avance del espiritismo en nuestros días. Es un dato bibliográfico que quiero compartir con ustedes y que de alguna manera, como les decía yo hace un momento, nos da una idea clara de realmente los tiempos en que estamos viviendo hoy en día. Dice así esta porción de este documento, dice: el espiritismo y toda otra expresión religiosa que basa sus actividades y creencias en la comunicación de los muertos con los vivos se dividen en dos grandes ramas: el espiritismo de mesa o kardeciano, mal llamado espiritismo científico, o simplemente conocido como espiritismo. Luego tenemos el espiritismo popular, conocido como el espiritismo de Tarreiros, perdón, que reciben varias designaciones según su origen, que se conoce como Umbanda, Quimbanda, Candomblé o Xangó, todos conocidos generalmente como Macumba. Si quieres tomar nota, por tu parte ya puedes abundar en este tema. Una designación que sus devotos rechazan cuando no corresponde a su caso. A estos se agrega el candomblé y batunqué, conocidos todos ellos en el Brasil, Argentina y Uruguay como cultos agrobrasileros y ahora como afrohúngaros, afro-urunguayos, ¿ok? Son palabras medio raras, pero bueno. Y continuó, dice: en este último país, es decir, Uruguay, donde escribimos esta información, existen unos 1000 terreiros que congregan entre 100 a 300 personas en sus cultos diarios, en horas de la noche. Solo la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, tiene registrados unos 700 lugares. Según estudios sociológicos y controles policiales sobre una población de 1.300.000 habitantes, 1.300.000 habitantes, que supera por triplicado la existencia y actividad de las iglesias evangélicas. Es común encontrar en cualquier lugar de las ciudades aves y otros animales como parte del rito practicado en sus ceremonias. Lo que actualmente se conoce en esta área de la América Latina como la Umbanda es típicamente un movimiento religioso sincretista con elementos tomados del espiritismo kardecista de importación francesa, otros del África o de los movimientos ocultistas y brujerías europeas y del catolicismo popular portugués. Esta diversidad en cuanto a los orígenes de este movimiento les permite a sus fieles cultores, en la práctica, ser católicos de día y espiritistas de noche. Que el Señor no permita que caigamos en la desobediencia al punto de pretender invocar a los espíritus.
porque ciertamente la muerte será el resultado de dicha prevaricación. Amén.